En este video trabajaremos con los mismos ejercicios de array que ya habíamos hecho anteriormente, pero ahora los transformaremos a funciones. Dado que un array por lo general tiene llenado, declaración del arreglo y mostrar, vamos a definir un archivo, vamos a crear un archivo y vamos a definir las funciones para poder trabajar con ellos. Lo primero que haremos en este caso es definir las funciones. La primera función que vamos a hacer es la de llenar el vector. En este caso vamos a darle el vector que ya fue definido, el largo y el llenado. En este caso el llenado va a ser igual a 2 por defecto. ¿Por qué? Porque voy a hacer dos tipos de llenado. Cuando sea 1 o cuando en este caso sea distinto de 2, que llene manualmente. Pero si el usuario lo deja por defecto o le pone el número 2 explícitamente, que se llene este arreglo por medio de números aleatorios. Para eso entonces vamos a hacer un if de que el llenado sea distinto de 2 para utilizar la función que ya estaba hecha manualmente y utilizar otro if para cuando sea igual a 2 para hacer el llenado con random. Lógicamente, después de llenar el arreglo, queremos ver cómo quedó. Entonces vamos a definir la función mostrar el vector. Y esta función va a recibir solamente el vector. ¿Por qué no le voy a dar el largo? Porque el largo lo puedo obtener desde el len del vector. Entonces hago ese for y voy mostrando tal como lo hemos hecho anteriormente. Solamente que ahora esto va a estar dentro de una función. Y posteriormente debemos invertir nuestro arreglo para poder mostrar en el caso de este ejemplo, que es llenar un arreglo e invertirlo. Pero si nos fijamos, ejecutándolo directamente no hace nada, solamente pide al usuario el valor. ¿Qué es lo que falta? Debemos llenar el vector, debemos hacer el llamado a la función. En este caso, llenado de b, el nombre de la variable, que es b, después n, que es el largo. ¿Por qué no ocupo los mismos nombres con los cuales declaré? Dije que era vector, largo y llenado. Porque esos son parámetros genéricos. Los valores reales se los voy a dar cuando llame a la función, cuando la utilice. Y en este caso son b y n. Entonces hago el llenado del vector, muestro el vector, hago la reversa del vector y finalmente lo muestro nuevamente. Hasta aquí hemos definido las funciones de llenado y mostrar, pero están en un solo archivo, en un solo código. ¿Y qué pasa? Yo tengo varios ejercicios donde trabajamos vectores, por lo tanto tenemos que llenar vectores y mostrarlos en varios programas. Entonces lo que debemos hacer ahora es nosotros extraer estas definiciones y agruparlas en un nuevo archivo. Solamente las definiciones de las funciones, no necesitamos el resto del código de programación. ¿Por qué? Porque las voy a ocupar como cuando ocupamos el import array y el import random. Entonces voy a extraer lo que no necesito en este código y voy a generar un nuevo archivo donde voy a poner estas definiciones y luego las vamos a añadir a nuestro código principal por medio de un import. Entonces generamos un nuevo archivo y como ya las funciones las teníamos hechas, simplemente las pegamos en este archivo, añadimos los imports necesarios. Como en este archivo tenemos el llenado aleatorio, vamos a importar random. Si necesitáramos otras funciones más, también las deberíamos importar. Guardamos el archivo y ahora debemos llamarlas dentro de nuestro código principal. En este caso, el archivo se llama vector.jj, por lo tanto vamos a importar vector.jj y ahora vamos a hacer el uso de estas funciones que están en el archivo en este código. Al igual como lo hacíamos con random, que teníamos que poner random punto y el nombre de la función, acá debemos hacer lo mismo, vector.jj punto llenado b
vectorjj.mostrarb. ¿Esto por qué? Porque estamos indicando que dentro de ese archivo están las funciones que estamos indicando. Y si nos fijamos, el código funciona sin ningún problema. Estamos llamando a la función. Si comentamos el archivo y borramos el vector jj. El código nos va a dar error, puesto que no sabe dónde está declarado ninguna de nuestras funciones. Ahora vamos a hacer uso de este archivo que acabamos de crear con las funciones mostrar y llenar el arreglo para los siguientes códigos. En este caso el código que es tener un vector, guardar los datos, sumarlos y calcular su promedio. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos hasta ahora cómo llenar ese arreglo y cómo mostrarlo, pero no tenemos cómo calcular la suma ni el promedio. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos generar estas nuevas funciones en el archivo que en este caso se llama vectorjj. Entonces creamos esas funciones nuevas, o en este caso la función solo de la suma, dado que el promedio es la suma dividido la cantidad o el tamaño del arreglo, por lo tanto ese dato lo podemos tener. En cambio la suma es un procedimiento, necesitamos un ciclo. Entonces agregamos esta nueva función que va a recibir por parámetro solamente el vector, no necesitamos recibir nada más. Y finalmente lo importamos este archivo a nuestro código y lo utilizamos agregando como anteriormente vectorjj.sumarb con el nombre del vector, y una vez hecho eso podemos simplemente calcular el promedio. Para este código no queda nada más que cambiar básicamente todo. Este código tenía el arreglo ya predefinido y simplemente hacía un recorrido y mostraba. Nosotros ya tenemos el llenar y el mostrar, por lo tanto lo que vamos a hacer es llenar este arreglo de forma aleatoria y lo vamos a mostrar. En este código necesitamos determinar cuál era el mayor elemento en el vector y decir en qué posición está. Entonces acá tenemos dos opciones, dos nuevas funciones que podemos crear: determinar cuál es el elemento mayor en un arreglo y también en qué posición se encuentra. Entonces si quisiéramos obtener la posición, podemos llamar a la función que nos entrega la posición del elemento mayor. Y si quisiéramos el elemento mayor, simplemente llamamos a esa otra función. Entonces en nuestro archivo vectorjj vamos a agregar esta nueva función. Si se fijan, ya tenemos llenado, mostrar y sumar, y ahora vamos a añadir las nuevas funciones que estamos definiendo. Las funciones que crearemos, como van a ser dos, la entregar el resultado del valor mayor y la posición, vamos a hacer que estas funciones sean del tipo return, o sea que retornen ese número, ese resultado al programa principal, y donde yo tenga que almacenarlo en una variable para poder luego utilizar ese resultado a mi gusto.
Una vez creadas nuestras funciones, solamente nos queda volver al archivo y hacer el llamado. Como las dos funciones son del tipo return, o sea, entregan un resultado, nosotros debemos almacenar este dato en una variable. Y obviamente debemos importar el archivo, import vector.jj en este caso, y hacer el llamado como vector.jj punto y el nombre de la función. Pero como es una función que retorna algo, debemos almacenar ese valor en una variable, en este caso p, para mostrar la posición, por ejemplo. En este código solamente se pide insertar un elemento en el vector en una cierta posición, pero esa función ya existe, que es la función insert, que está dentro de la definición de Python. Por lo tanto, no necesito crear esa función, la puedo utilizar cuando yo quiera. Entonces lo único que haremos será hacer las modificaciones para que el mostrar y el llenar el vector sean por medio de las funciones que yo ya tenía declaradas en mi archivo vector.jj. Entonces simplemente cambiamos esos parámetros, esas partes del código, y dejamos la insertar posición tal cual como ya estaba definido en el código original. En este ejercicio, a diferencia de los casos anteriores, el llenado nos especifica que tiene que tener números negativos, ceros y positivos. En cambio, el archivo que nosotros teníamos definido solamente estaba hecho para o números ingresados por el usuario o random entre el 1 y el 100. Pero la gracia es que como lo teníamos definido para un vector llenado en 1 o llenado igual 2, teníamos distintas opciones, if y else. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un nuevo if que si la opción de llenado sea igual a 3, y si es así va a generar números aleatorios entre el rango menos 100 y 100 para obtener números aleatorios con números negativos, ceros y los números positivos como se pide en el ejercicio. Entonces nosotros podemos modificar y añadir funcionalidades a medida que lo vamos requiriendo, como lo estamos viendo hasta ahora. Distintos códigos requieren nuevas cosas y todas esas cosas las vamos agregando a nuestro archivo para poderlas reutilizar. Si se fijan, nunca más definí de nuevo el llenado, nunca más definí el mostrar vector, solo los reutilicé. Y en este caso lo que tengo que hacer es modificar un poco el llenado, cambiar el parámetro de llenado, agregar la opción 3 para poder llenar este arreglo con números como se me está pidiendo. Ahora, adicionalmente se pide que calculemos esa cantidad, cuántos ceros hubieron, cuántos positivos y cuántos negativos. Por lo tanto, esta es una nueva función. Esta es una función que vamos a añadir también a nuestro código, porque también lo podríamos necesitar en algún futuro. Por lo tanto, vamos a tomar todo este trozo de código que ya estaba programado y lo vamos a agregar a nuestra nueva función.
Y de vuelta a nuestro código podemos agregar ahora nuestra función y no tener ese trozo de código en nuestro archivo principal, con lo que llamamos desde el archivo vector.jj punto y el nombre de la función, y con eso obtenemos los resultados que necesitamos para resolver este ejercicio. Y como pueden apreciar en todos los ejercicios anteriores, el código se ve mucho más sencillo y limpio. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.